Daniel ha vivido más de 40 años en la casa de su fallecida esposa, pero su hijastro habría tomado la decisión de echarlo. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Helga, don Daniel y doña Verónica, bienvenidos los tres. Gracias. Buenas tardes. Señora, ¿cuál es su caso? Mire, buenas tardes, está Carmen Gloria. Yo vengo a pedirle a mi padrastro que luche para que no lo desalojen del hogar que dejó mi madre y que en estos momentos quieren sacarlo de ahí y no corresponde. ¿Quién lo quiere sacar? ¿Perdón? ¿Quién lo quiere sacar? Lo quiere sacar el hijastro de mi madre. ¿Hermano suyo? Sí, hermanastro, bueno, lo quiere sacar y está viviendo en estos momentos el hijo de él, que vendría siendo como nieto putativo de Daniel. A ver, vamos al origen de esto. Esta casa era de su de mamá. mi madre. Mi madre murió ¿Cuándo falleció su mamá? el 6 de febrero de 2013. Y resulta que... ¿Su mamá cuántos hijos tenía? Bueno, yo soy la mayor, pero no se casó con mi padre. Y Sergio, que es hijo de otra persona, y ahí. ¿Pero su mamá cuántos hijos tuvo? 2. 2 hijos. Ujú. Los 2 están vivos. Sí. ¿Y ella fue casada con usted? Sí, ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cuál es el nombre pila? Juana Silvia González. Doña Juana. ¿Fue casada con usted? sí. Ya. ¿Y ella falleció estando casada con usted? ¿Ella cuando fallece estaba casada con usted? Sí, O sea, usted es cónyuge sobreviviente. sí, Parte de los herederos, o sea, los herederos serían los 2 hijos y el cónyuge sobreviviente que es usted. claro. ¿Es así? Es así. Y la persona que lo quiere sacar era hijo de quién entonces. Esa es la otra parte. Ella se casó antes de Daniel con otra persona, Hugo Flores, y él está vivo todavía. ¿Y se divorció, se separó de él? No, Tenemos entendido que no. O sea, la doña Juana se casó con 2 personas. Sí. Con don Daniel, que está acá, Sí. y antes era casada con Hugo Flores. don Hugo. Y ahí es donde está el enredo. Ajá. Y este caballero que intenta sacar a don Daniel, ¿es hijo de don Hugo? Es hijo de don Hugo. Señorita Carmen Gloria, puedo acotar también que en estos momentos vive ahí el nieto putativo el hijo de Sergio, vive ahí y lo quieren sacar porque lo acosan y hay maltrato físico y hay pruebas del maltrato físico. Bueno, la casa está deteriorada, primero que nada. Hay un testamento acá. ¿Lo tiene? Sí, En aquí. este momento lo Tráigamelo, tiene por favor. Verónica. ¿Y usted qué relación tiene con el caso, señora? Yo acompaño a don Daniel. Gracias. ella es la que ha llevado casi todos los documentos, así que por eso. ¿Y tiene alguna relación de parentesco con don Daniel? Sí, mi sobrina. Ah, hay hartos documentos. Doña Juana, dejó testamento. 6 de febrero del año 2013. 1, 2, 3, 4, 5 testigos. ¿Hicieron la posesión efectiva de ella? Sí, pero no estaba en trámite, no. Por ese testamento la rechazaron. En el registro civil, pero tienen que iniciar la posesión efectiva en el tribunal. No. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Nosotros quisimos ingresar una en el registro civil y ahí fue donde nos entregaron de que había un testamento, por ende no podíamos hacer entrega de efectiva el ingreso de este documento porque él reconoció recién de que ese testamento que le llamaba papelito en ese entonces era totalmente legal, que estaba ya entregado. Entonces él dijo, no, si eso fue un documento que hicimos, pero no, señor, le dijo, si hay un testamento que usted, si quiere, donde no aparece don Daniel, en realidad, no aparece, aparece solamente Sergio como heredero universal. Entonces le dijeron que si él tiene algún alegato con eso, tenía que hacerlo a través de un tribunal.
hacer el Acá cambio. acá lo que es raro, vamos a explicar la norma general primero y después Exacto. vamos a entrar a ver los detalles del caso en particular. Ya. Cuando una persona fallece, puede fallecer dejando un testamento, que es la sucesión testada, o puede fallecer sin dejar testamento, que se habla de sucesión intestada. Insisto, estoy hablando de términos generales, no del caso en particular. Cuando la sucesión es testada, la posesión efectiva debe tramitarse en los tribunales civiles. ¿Ya? Cuando es intestada, la posesión efectiva debe tramitarse en el registro civil. Es por eso que cuando ustedes fueron a tramitar la posesión al registro civil, el registro civil se las devuelve y les dice tienen que ir al tribunal. El testamento en Chile es un acto solemne que debe efectuarse, por tanto, con todas las solemnidades que exige la ley. Redactado por un abogado, se firma ante notario con el número de testigos dependiendo del tipo de testamento. Después de eso, se manda a inscribir al registro civil. Entonces, si yo no sé, soy heredera de alguien y no sé si dejó o no dejó testamento, al ir al registro civil se revisa el Registro Nacional de Testamentos y ahí va a aparecer, hoy día que está todo en línea, que hay un testamento pendiente y le van a devolver la solicitud para que vaya al juzgado correspondiente, a los juzgados civiles. La señora decía, aparece heredero universal. Yo puedo otorgar un testamento beneficiando con la cuarta de libre disposición a quien quiera. Una fundación, una amiga, un amante, a quien yo quiera. Pero la cuarta de mejoras y la mitad legitimaria, que es la mitad de la herencia, solo puedo beneficiar a los legitimarios o los herederos forzosos que establece la ley. Entonces, ahí hay que ver en qué caso o en qué forma es el caso particular de ustedes para ver cuáles son las acciones que hay que intentar o que hay que interponer para corregir lo que se hubiera hecho mal. Pero, ¿se entiende esta parte? ¿Lo expliqué bien? Sí, Sí. perfecto. Ya, seguimos entonces en el desarrollo del caso. Lo otro que quiero, antes de que pasemos al desarrollo del caso, lo que usted me estaba diciendo, que doña Juana, para que nos entendamos bien, doña Juana, habría tenido 2 matrimonios. Sí. ¿No pasó malito doña Juana? ¿Con don Hugo? Sí. Sí, Hugo Sí. Flores. Y con don Daniel. Daniel. que es usted, el caballero que está acá. Sí. ¿Saben cuándo se casó con don Hugo, más o menos? No, En el 59. documento. Está Yo, disculpe, yo nací en el año 56 y ella se casó el 57, ahí. 57. 57. un año después. 57. ¿Y con don Hugo cuántos hijos tuvo? Sergio, Un solo hijo. Sergio O sea, Flores. Sergio es hijo de doña Sergio Juana. Flores, hijo Sí, de doña uno no. de mi Juana y de Hugo. Ya, aquí. Hijo entonces, don Sergio. ¿Y con don Daniel? ¿Cuándo se casó con usted? El 73. 73. Según lo que dicen ustedes, sin haber anulado este matrimonio, porque en esa época no existía divorcio, sin haber anulado este matrimonio. O sea, con este matrimonio vigente, ella contrajo un segundo matrimonio en el año 73. ¿Y con usted cuántos hijos tuvo, doña Juana? No tuve. No hay hijo. No hay hijos. O sea, el único hijo de doña Juana es Sergio. Sí. Elga es hijo soltera. Anterior a y él. Sergio. ¿Usted? Sí. Sí. ¿Y es hijo de otra persona? Sí, Claro. Sí. Ya, o Arturo sea, tú- Fernández. Entonces tiene una hija que es Helga. Sí. Usted nació en el 56, dijo. Exacto, 6 de marzo del 56. Entonces los herederos al fallecimiento de doña Juana serían hasta ahora 2 cónyuges, Hugo, Daniel, Y 2 hijos. y 2 hijos, Sergio Y él. y Helga. Exacto. ¿Sí? Entonces, herederos de Juana.
2 cónyuges y 2 hijos. Ahí estamos. Sí, Correcto. Ese es el panorama hoy. claro, Y lo que ustedes discuten es que hay un hijo de Sergio en la casa claro. y estaría negándole el derecho que tendría don Daniel. Sí, ¿Y el derecho suyo lo reconoce, Sergio? Al parecer no, porque hizo un testamento a nombre de él y su padre nomás. Ya. Y lo que usted quiere es que Sergio reconozca el derecho de desde Daniel. luego. De Daniel a que viva en paz hasta que él Ya. fallezca y que paren el acoso. ¿Cuál es el acoso? El acoso es que la pareja de este hijo de Daniel ya le levantó la mano el hijo de Sergio, le levantó la mano a Daniel y le tiene la casa casi destruida con un perrito que anda por todos lados ensuciando y él tenía otro estilo de vida. Y con malas palabras, acoso psicológico también, y con improperios a Daniel, que es él el que se tiene que ir y no ellos. Eso es lo que yo vengo a pedir que Daniel... ¿Y usted tuvo contacto con su madre durante estos años, desde el año 56 que usted nació hasta el año que ella falleció? Sí, Tuve contacto con ella cuando yo tenía 39 años, porque yo no la dejé de ver. Ella me dejó a cargo de unos padrinos a los ¿Ya? 3 meses. Y yo, por una hija de Sergio, me contactó cuando yo vivía en Renca. Entonces, encontré un día un papel, me buscaron, y yo accedí y fui a la casa cuando yo tenía 38 años. Ya, o sea, usted no vivió con su madre, no, No. tuvo una relación con su madre. Y a lo mejor esa es la razón. Evidentemente no lo estoy justificando ni mucho menos, pero seguramente ahí fue la razón por la cual su madre habla en el testamento como que tuviera un solo hijo. Pero después yo tuve relación con ella porque vino Claro. otro suceso. Resulta que yo en Renca vivía en una población muy mala y yo tenía una hija que pasaba todos los días por una parte donde vendían hasta droga y ella me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir acá? Vende acá y ándate a vivir conmigo. Cuando yo llegué a la casa, intuitivamente me di cuenta que Sergio le pareció muy mal a su hijo, mi hermanastro. Eso yo lo noté. Me asesoró mal, empecé a gastar mucho dinero. Además, era un departamento básico que yo no le saqué más de 2,5 millones, creo. Entonces, todo eso yo puse mucho material, empecé a construir, hasta que se me acabó el dinero porque él me hacía pagarle a unos maestros a diario. Y como nosotros no sabíamos cómo era eso, yo pagaba. Me asesoró mal para hacer el cuento corto. Hasta que un día llego del trabajo, saqué todo lo de mi departamento y estaba asignada en el matrimonio, o sea, en el dormitorio matrimonial, y veía que mi mamá estaba incómoda con Daniel. Y un día llegó del trabajo y ella me pregunta, ¿cuándo vas a terminar? Y yo le digo, no lo sé, porque es Sergio. Y ahí me dijo, no es Sergio el culpable. Y si usted, señora Carmen Gloria, su propia madre le dice eso, yo me sentí morir. ¿Y sabe qué hice? Porque yo no me gustan los problemas. Se lo comenté a mi pareja y él me dijo, no puede ser, y nos vamos. Y le dije, lo que está construido acá, no importa, me dijo, algún día tendremos lo nuestro. Y nos fuimos. Pero yo tenía contacto con ella por teléfonos y todo, y ahí mire, yo tengo muchas cosas borradas por cuestión sentimental. Yo traté de ubicarla, después ya no, y me vine a enterar recién, el lunes 30 de septiembre, me vine a enterar de su fallecimiento y de todo el problema que estaba pasando Daniel. O sea, ¿Se fija por qué sí, yo...? pero lo que yo estoy tratando de entender Sí. es la postura de su madre. Y Sí. evidentemente usted no fue, si bien tuvo una cercanía con ella durante un periodo, para ella ella no tuvo una relación de madre e hija con No. usted. No la crió, No. no vivieron juntas, nada. O sea, Sí. aparentemente, según los papeles, ¿Me permite? a quien ella tuvo una relación de hijo fue con don Sergio. Sí. ¿me permite? Toda la vida. Ella la buscó todo el tiempo. Sí, pero en la práctica eso no causó ningún efecto. No, Claro.
Pasó toda la Y vida después- viviendo lejos de su Después hija. que la encontró, estuvimos como 5 años juntos. O sea, yo los visitaba. Hasta el año Los 2001. visitaba y después se fue a vivir con nosotros. Sí, no lo dudo, pero estamos hablando de más de 50 años de historia. Hasta entonces- el Claro. 2002 que yo empecé a construir allá y después dejé todo eso allá y ahí después ya perdí todo la propiedad la contacto. compraron en el año... Después de estar casada con usted. Usted se casó en el 73 Sí, y los primeros el 69. papeles que aparecen acá de la propiedad son de 1973. Sí, pero es que esa fue, antes eran sitios. Se compró el sitio en el 69. Sí, más allá de que... Sí, me imagino que entraron en posesión en el 69. La documentación oficial es del año 73, de Ya, la adquisición sí. de la propiedad. Sí. A lo que voy es que ella ya llevaba aparentemente mucho rato sin don Hugo Sí. y estaría con usted. Claro. ¿Como 3 años? 4 Estaba conmigo. No, tía. ¿Cuánto fue? Después de don Hugo. Como 5 años, 4 años por ahí. ¿Y don Hugo está vivo? ¿Ah? Sí. Ahí. Wow. Porque el niño, el Sergio, tenía 5 años cuando yo lo retiré de un orfanato, internado. de un internado. Ahí estaba él. Año 62, más o menos. No, fue antes. Vamos a pedirle que pongan atención porque nuestra periodista Silvana Barraza fue a tratar de conversar ¿Ya? con don Sergio, hijo de don Hugo. El hijo que aparentemente fuera beneficiado con el testamento de su madre, doña Juana. Veamos Ya. cómo le fue. Un adulto mayor de 78 años llegó hasta la oficina de Carmen Gloria a tu servicio porque acusa que el hijo de su esposa fallecida lo quiere desalojar de la casa en la cual ha vivido por más de 40 años. Por eso llegamos hasta la comuna de Maipú para conversar con don Sergio o a su esposa Nancy y saber si es verdad que quieren expulsar de esta propiedad en herencia a don Daniel. Acompáñenme para ver cómo me va. Don Daniel nos dice que don Sergio, que es su esposo, lo quiere desalojar de la casa que compartió con la madre de don Sergio por más de 40 años. Queremos saber, primero que todo, si eso es cierto o no. Mi suegra lo único que nos pidió a nosotros es que él nunca se fuera de ahí. Y mi esposo jamás lo ha echado. Incluso mi esposo ha hablado con él para que reaccione, porque él no sé qué tiene, no, en realidad. No sé qué tiene en contra de nosotros, porque cuando murió mi suegra el primer año, un año y medio, estuvo súper bien. Incluso mi hijo se fue a vivir con él para que no estuviera solo. Y ahora le hace la vida imposible a mi hijo. Eso le voy a preguntar porque don Daniel nos cuenta que está siendo maltratado por la pareja de su hijo con quienes vive. ¿Es verdad? ¿Usted había escuchado de esto? No, lo que pasa es que él, como dijera yo, es muy machista. Entonces él estaba acostumbrado a que si él decía algo, todos tenían que correr. Entonces ahora le salió algo contrario porque ella no se dejó. Y mi esposo jamás le ha dicho que se vaya. Parece que es su hijo el que le ha dicho a don Daniel que se debería ir de la casa. Mi hijo, mentira. Mentira. Porque mi hijo ha dejado hasta de trabajar para poder ayudarlo. ¿Y su esposo, don Sergio, y usted le tienen cariño a don Daniel? Mi esposo sí. A mí no me pregunta. Don Daniel dice que don Sergio le está quitando un arriendo de un departamento interior que él habría construido. ¿Qué pasa con ese? Construyeron entre todos, porque mi suegra también puso su parte. ¿Y por qué don Sergio está cobrando el arriendo? Porque mi esposo está sin trabajo. Está mal. ¿Y ustedes conversaron con don Daniel para decirle que se iban a quedar con el arriendo? Mi esposo y mi hijo conversaron con él y él estuvo de acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo están recibiendo ese arriendo? Desde agosto. Hace poquitos meses. Sí, hace 2 meses. Don Daniel dice que la señora Juana firmó un testamento antes de fallecer que deja como único heredero a don Sergio, pero que don Sergio habría engañado a su madre para firmar este testamento. Mentira. Porque hay testigos. Incluso estuvo mi hija, que mi hija estuvo hasta el último momento con su abuelita. Y la abuelita quiso hacer eso. ¿Para qué? Para que no echaran a don Daniel de la casa. ¿Y qué pasa con la otra hermana, la señora Helga? Ella queda sin herencia,
¿Pensaron en eso? Es que por eso ella lo hizo, porque la Helga no quiere a mi suegro. ¿A don Daniel? No, porque ella estuvo viviendo un año con la señora Juana, porque ella no la crió y lo trató súper mal. Ella nunca busca a su mamá, ella nunca estuvo con su mamá. ¿Usted cree que no se merece esta herencia? No, por mi parte no. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Ya. Muchas mentiras. ¿Cómo cuáles? La misma que ayer hablé con él, no es. Y por ella no me deja hablar con él. Es una. Ella es la señora. O sea, La señora, esa. Cuando doña Juana fallece, ¿ellos ya estaban en la casa? ¿Ya estaban viviendo ahí? ¿Quién? ¿Don Sergio y su señora? No. No, el que Se vive... habían ido ya. No, se habían ido. Claro. Y- pero ustedes tampoco vivían ahí. Sí, sí, Daniel siempre vive. No, pero yo he vivido toda mi vida ahí. Del 69 que estoy ahí. ¿Y ahora está en la casa usted? Sí. Ah, ¿están compartiendo la misma propiedad? Claro, yo estoy en una sola pieza. Ya. Nada más. ¿Y en la otra está el hijo de don Y Sergio? la otra la usan ellos, los supuestos nietos. ¿Ah? Y un perro que tiene. Uno al fondo y una perra adentro que anda para arriba y abajo. O sea, esta disputa entonces es diaria, es de Claro, todo, es a cada un- minuto. Es un convivir. Es un Ahí hay convivir hay con una esta foto, vida. parece que no están ahí. Yo se las puedo pasar yo porque yo tengo y traje una cuando yo vivía allá, que es un pasillo. Y usted la va a ver, señora Carmen Gloria. ¿Cómo está deteriorado ahora ese pasillo? Con el perro. La foto grande. Sí, yo, ¿sabe? Esa foto que usted está viendo en este momento son cuando yo tuve que vender mi departamento para publicitarlo en realidad. Y todo eso que usted ve ahí estuvo en una pieza en la casa de mi mamá. Entonces yo también me sentía mal que ellos estuvieran sin su espacio. ¿Ves? Entonces yo lo traje para que usted viera que yo estaba ahí. Una pregunta, ¿de qué falleció doña Juana? De cáncer. ¿Sí? Sí, tenía cáncer en el estómago. Y ustedes, me imagino que la pudieron acompañar los últimos días que estuvo en el hospital. Todos los días. Ella falleció en un hospital. Sí, en un hospital de aquí. Aguirre. ¿Cómo fueron sus últimos días? Mal, terrible. Malos. ¿Estaba consciente? A veces y a veces no. ¿Por qué lo pregunto? Porque el testamento que ella efectuó ¿Mm? fue 14 días antes de su fallecimiento. Claro. La habían operado por segunda vez. Y se deja constancia que aparentemente ya no podría haber firmado. No, pues si no, Sí, no pudo firmar. Solo se firmó otra persona a nombre de ella y solo pudo Ahí poner firmé su, yo por ella. su Señora huella. Carmen Gloria, ¿puedo acotar algo que me enteré ayer? Yo fui una de las personas que acompañó a la tía en el hospital, porque ella la operaron y luego fue a la casa y ahí ya empezó en desmejora, en vez de ir en bien, fue en mejora y la volvieron a internar. Y nos fuimos turnando entre los más cercanos, ¿cierto?, a ir a cuidarla. Y yo también me tocó ir a cuidarla a ella. Y ayer logré ubicar a una de las chicas que fue una sobrina directa de don Daniel y le contesto porque no sabía y la verdad es que la ayuda empezó de a poco para acompañarlo a él por la edad que tiene, ¿cierto? Pero me fui sumiendo en este tema y no le encontré salida y ayer empecé a encontrar a esta niña que también ayudó y le ayudó a vestir a la tía cuando murió. Me dijo, ¿sabes qué? Yo estuve ahí cuando muchas veces mi tía le dijo a Sergio y lo decía a ella, por favor, quiero hacer un testamento donde no me echen a Daniel a la calle, que me lo dejen vivir tranquilo. Lo que usted me está diciendo me pone sobre más dudas. Exactamente. ¿Por qué? Espéreme, pero deje explicarle por qué. Ujú. Se realizó el testamento Claro, con un notario presente. con un notario presente. Y doña Juana no estaba en condiciones de firmar. No podía. Entonces, cuando eso pasa,
la ley autoriza, Código de Procedimiento Civil autoriza a que, certificando esa circunstancia por el notario, se autorice a otra persona que firme en nombre de ella. Y quien firma en nombre de ella es don Daniel. Eso quiere decir que don Daniel estaba ahí. Consciente. Y sabía lo que se estaba haciendo. Pero no lo leyó, Pero señora no lo Carmen leyó. Gloria. No, yo no leí nada. Se dejó por lo que leyeron, por lo que dijeron. ¿Por qué firma algo que supuestamente no sabe lo que es? Puedo apelar al Porque cariño. los testamentos se leen en el minuto de su firma. El notario los lee, le explica a quien está realizando el testamento qué es lo que está haciendo, cuál es el contenido de ese testamento. Yo puedo entender que a lo mejor la señora, en la situación en la que estaba, a pocos días de su fallecimiento, puede haber tenido su capacidad de comprensión disminuida. Y a lo mejor es que emocionalmente usted también, pero estaba firmando un testamento. Eso sí lo sabía, estaba firmando un testamento. Entonces, ¿cómo no pregunta cuál es el contenido de ese testamento? Pasaba una cosa, señorita, mire que no me interesaban tanto los papeles. Más me interesaba ella que se recuperara y que saliéramos luego de eso. Porque la estaban esperando para llevarla a otra sala. Entonces, yo, para que se terminara, llegué y firmé. Y ahí fue cuando ella les dijo a él y a los presentes que estaban ahí, los que firmaron como testigos. Y en eso está una hermana de ella, de la Nancy. Que es una De la señora que aparece hablando en el video. Exacto. Claro. Sí. ¿Ah? ¿Qué más? Una hermana y el marido de ella y un vecino que fueron 3 personas de testigos. Le vamos a pedir a Eva Méndez, ella es abogada de la Fundación Pro Bono, que también está en conocimiento de estos antecedentes, que se suma a la conversación para que nos explique el análisis que ella ha podido hacer sobre esta situación. Eva, muchísimas gracias por venir a nuestro programa a ayudarnos a la solución de estos casos. Un caso bien complejo, bien complejo. Esta señora fallece, como dijimos ahí, tenía 2 cónyuges, don Hugo y don Daniel. Aparentemente el primer matrimonio válido, el caballero está vivo también. Y 2 hijos, don Sergio y doña Helga. Hace testamento en su lecho de muerte, 14 días antes de fallecer, con 74 años. En este testamento, que me imagino que tú leíste, ella designa como heredero universal de todos sus bienes a don Sergio, hijo de su primer matrimonio. Así es. Pasando a llevar lo que le correspondería, por lo menos, a su hija Helga. Tendremos ya en discusión si también la porción conyugal y a cuál de los dos de los cónyuges le correspondería. Quizás partamos por analizar eso. Sí, efectivamente, aquí hay 2 cónyuges y como tú bien graficaste ahí, existen 2 cónyuges válidos, porque nadie interpuso la nulidad de este matrimonio porque había algún vínculo matrimonial previo. Por lo tanto, ambos matrimonios son válidos, ¿ya? Y en todo caso, el plazo para haber reclamado la nulidad de alguno de estos matrimonios ya pasó, porque el plazo es dentro de 1 año desde que fallece el cónyuge, en este caso, O sea, hasta el 20 de febrero del año 2014 podrían haber reclamado la nulidad del primer matrimonio. Exacto. Y no se hizo, por lo tanto, ambos matrimonios son válidos, así las cosas, ambos cónyuges tienen derecho en esta herencia. ¿Ah? Y lo que se hace ahí es dividir la porción que le corresponde al cónyuge mitad y mitad. Mira, fíjate que la Corte tiene muchos criterios en este caso de equidad de la familia, etcétera, y lo más lógico es que se divida la porción en 2, porque los 2 han sido, entre comillas, víctimas de este delito, que finalmente la bigamia es un delito, ¿verdad? Entonces, claro, claramente lo lógico ambos es que... lo sabían. Exacto, que la porción conyugal sea dividida en ellos 2. Y, por su parte, los hijos hereden como hijos, porque también son legitimarios, ¿de acuerdo? Como bien se explicó en su oportunidad, por mucho que la voluntad de la persona sea dejarle todo a un puro heredero, la ley es bien clara.
y estamos sumamente limitados en cuanto a cómo disponemos de nuestros bienes para después de nuestros días. ¿Por qué? Porque está la mitad legitimaria, que esa es intocable y esa corresponde, ¿cierto? Dependiendo, por supuesto, en este caso había porción conyugal, qué sé yo, pero va a corresponder siempre al cónyuge y a los descendientes. Y eso es intocable. Por lo tanto, acá, habiendo dos hijos y habiendo dos cónyuges, ellos sí o sí van a tener derecho en esta herencia. Ahora, el testamento habría que ver la validez de él, porque si bien es válido, Cumplió con las solemnidades, pero... cumple con las solemnidades, pero no sabemos cómo estaba la capacidad mental de la causante, Sí. ¿cierto? Y si es así, podemos impugnarlo y tratar de intentar una nulidad absoluta cuyo plazo de prescripción son 10 años. ¿Mm? Entonces estaríamos dentro de plazo para poder impugnarlo, ¿ya? Distinto sería que fuese una nulidad relativa, que puede ser, es un poco menos, es menos tiempo. En todo evento, si es que no funcionara una acción de nulidad, pero en este caso podría intentarse una acción de nulidad absoluta, estamos dentro del plazo y todo, si no se pudiera, se podría intentar una acción de petición de herencia por preterición, porque usted pasó en silencio. ¿Ah? El testador no dijo nada respecto al menos de este cónyuge, que por lo demás vivía con él. ¿Ah? No es un cónyuge que se le olvidó que existía. ¿Sabes que a mí se me ocurre que voy a llamar a la pizarra de nuevo? Porque a mí se me ocurren hartas cosas más también. Hay varias... Incluso podría haber... Se me ocurre el lápiz. Podría haber, depende de las condiciones en las que se obtuvo el testamento y la causal por la que se invoque la nulidad, hasta una indignación por ahí, la causal de indignidad. Ya. Lo primero que me llama la atención a mí es que este testamento, o sea, esta casa, perdón, fue adquirida durante la vigencia del matrimonio con don Daniel. Claro. En ninguna parte de los documentos que ellos traen aparece si esta propiedad es parte de la sociedad conyugal, con la que contrae matrimonio en el segundo matrimonio, o es un bien propio de doña Juana. Claro. Si bien toda la documentación anexa que se trae, que es la prohibición de enajenar, la solicitud para infraestructura, como alcantarillado y luces, está todo a nombre de ella, uno podría presumir que lo más probable es que sea un bien propio, pero igual hay que revisarlo, me imagino, Exacto. en el contrato de compraventa, que sería la primera recomendación, don Daniel. Por eso quiero que me ponga atención. Lo primero es saber si la propiedad es sociedad conyugal o artículo 150 en el fondo solo de la cónyuge. Eso teníamos que saberlo para saber cómo se divide, ¿cierto? Ya. Lo segundo, quiero graficar lo que tú estabas explicando. Supongamos que es un bien propio. Eso significaría, la pelotita que hacemos nosotros siempre para explicar, me quedó más o menos malita, la voy a borrar. A ver. Ya. La ley dice que a la cónyuge le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%, Así. ¿cierto? Este 25%, supongamos que fuera acá, que la ley le garantiza al cónyuge, habría que dividirlo entre Daniel, don Daniel, Y don Hugo. y don Hugo, ¿cierto? Claro. Y el resto quedaría para doña Helga y don Sergio. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ajá. Ya, ese es un segundo. Lo tercero, que estás explicando tú, corrígeme si estamos bien. Estás diciendo la acción de primero, nulidad de testamento, analizar si corresponde. Claro. Otra acción que correspondería o que podría internarse es la petición de herencia, Sí. si se logra anular este testamento. Ya. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero clarificar qué pasaría si si no se logra anular el testamento solo podría acogerse a la unidad en lo que vulnera la ley, Claro. ¿cierto? Claro. Entonces, solo podría quedar válida la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición otorgada a Sergio. Claro. Y el porcentaje que repartir entre Daniel y Hugo bajaría considerablemente. Sí, efectivamente, bajaría. Pero lo importante es que en este caso en específico es que sí hay acción y que por lo tanto
Sergio no tiene tantas opciones para poder seguir manipulando esta situación. Ya. ¿Te fijas? Esa es la parte importante. Porque tiene acción. Entonces usted puede echar abajo ese testamento y puede pedir la petición y puede ejercer la acción de petición de herencia. ¿Mm? Y con eso se detiene este proceso. Exacto. Entonces eso es lo importante. Que usted sí tiene acción y que por lo tanto Sergio no puede ejercer esta presión psicológica, esta violencia psicológica sobre usted, porque usted tiene derecho y usted vive en la casa hace 40 años, por lo tanto usted no tiene por qué salir de ahí. Además hay otro punto y es que dice relación con una violencia intrafamiliar que hubo aquí, ¿verdad? Sí. Y que es constante, aparentemente. Y que es maltrato habitual y que por lo tanto los antecedentes, si es que ya se intentó en familia y la familia dijo que ellos se declaraban incompetentes justamente porque hay un maltrato habitual y esto lo quiere ver la fiscalía. Hay una demanda de fiscalía. Sí, tengo una... Exacto, Sí. ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo mejor? Bueno, si es que finalmente, como ustedes sí tienen acción para interponer, para poder ejercer su derecho y que se le reconozca su derecho como cónyuge, usted con eso ya puede empezar a conversar con este otro señor, ¿verdad? Para, bueno, lleguen a un acuerdo. ¿Ah? Esta conversación, yo creo que lo que podemos ir sacando en limpio es uno, que don Daniel, a pesar de que hubo una bigamia, tiene derecho sobre la casa. Eso, que se vayan clarito con esa información que nos está entregando la abogada. Lo segundo es que este testamento que está mal hecho, la ley le da las herramientas para poder anularlo o modificarlo y dejarlo conforme a derecho, respetando lo que le corresponde al cónyuge y lo que le corresponde a la otra hija. O sea, usted también tiene derecho. Así es. Y lo tercero, quizás lo más importante, que el hecho de violencia, que es lo que está explicando ahora que están viviendo, hay que ponerle fin a través de la respectiva denuncia para que se tomen las medidas que correspondan. Exacto. Incluso podrían ustedes intentar una acción de partición y a lo mejor es el compartidor quien puede ver cuál de todas estas acciones es la que corresponde interponer. O sea, claro, pero en la medida que... Porque también hay que ver que ellos no están con posesión efectiva. No, no hay hoy día nada. Entonces no hay nada. Hay una propiedad que estaría, porque los papeles eran bien antiguos, pero si uno actualiza y saca los certificados correspondientes, una propiedad que estaría aún en nombre de a nombre de la señora Juana. Hay que regularizar eso antes de meternos con una acción de partición. Por lo tanto, hay que hacer la posesión efectiva y antes de hacer la posesión efectiva, porque no pudieron, porque hay un testamento y hay que hacerla entonces en tribunales, bueno, hay que prender las alarmas e interponer la acción correspondiente para echar abajo ese testamento. Pregunta, pero en ese caso se estaría pidiendo la venta de la propiedad. ¿En qué caso? No van a poder vender todavía la propiedad porque ni siquiera hay posesión efectiva. No hay posesión efectiva. Que se venda la propiedad en este minuto es imposible. Es que no queremos que se venda, el tema es que lo dejen vivir tranquilo hasta que... La petición que hizo la tía, dejarlo vivir tranquilo hasta que él muera. Esa es una situación que va a tener... Es una situación que van a tener... No es un derecho, lamentablemente. Es que tiene, según lo que dice ahí, tiene un porcentaje de... Sí, pero nadie está obligado a vivir en comunidad. La ley otorga todas las herramientas para disolver estas comunidades. Exacto. El derecho que tiene el cónyuge es que se le pague preferentemente con la propiedad que sirvió de vivienda, que no es el caso porque aquí el pedazo que le va a tocar a don Daniel debido a esta bigamia va a ser muy poquitito y va a ser imposible que pida que se le adjudique la casa. Y la herencia solo está compuesta por este solo bien. Importante, la casa no se va a poder vender ni tocar hasta que no tengamos claro la situación de los herederos. Y eso va a pasar solo una vez que veamos lo de la nulidad del testamento y una vez que esté hecha la posesión efectiva. Antes, no. Y antes también usted no tiene por qué salir de ahí. Exactamente. Porque los derechos acá están muy dudosos todavía. Exactamente. Un resumen. Te invito, mi querida Eva, a que nos hagas un resumen respecto a estas acciones, a estas situaciones que ocurren mucho en nuestro país. Ocurren mucho y sobre todo, por ejemplo, con el tema de la bigamia, ocurre mucho, y en ese periodo de tiempo ocurría antiguamente mucho porque el registro civil no estaba en línea en esa época. Entonces era bastante común que se casaban, después pasaban los años, se casaban de nuevo, y el registro civil no tenía idea porque además se casaban en distintos lugares, etc. Es muy común recibir casos a estas alturas en el año 2019 que ocurrieron en esa época. Pero como les decía, como nadie impetró la nulidad, la acción de nulidad, ambos matrimonios son válidos. Para alguien que esté a tiempo de impetrar la acción, Sí. ¿cómo lo debe hacer?
Bueno, es un procedimiento que está contemplado en el artículo 46 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿verdad? Como causal, uno interpone esta acción en los tribunales de familia con un abogado, ¿verdad? Y uno aduce y argumenta la causal por vínculo matrimonial no disuelto, ¿ya? Y por eso el tribunal de familia está obligado a conocer, ¿verdad? Y se anula el segundo matrimonio. Y se anula, efectivamente. Ahora, es muy importante que esa acción no prescribiría a menos que fallezca, por supuesto, el otro cónyuge. El otro cónyuge, porque ahí va a tener un año para poder impetrarla. Y en cuanto, por lo tanto, como ambos matrimonios son válidos y ambos son hijos de la señora Juana, además, por otro lado, la señora Juana finalmente sí tiene 4 legitimarios a quienes sí o sí tenía que dejarle los bienes. ¿Ah? Y por lo tanto, aunque se lo haya dejado a uno por un testamento, tenemos todas las razones están y los argumentos para poder invalidarlo. Incluso, pese a que a veces hay casos que ya están prescritos, el papel por ley, digamos, ya estaría prescrito poder ejercer la acción, pese a eso, hay casos en que la Corte Suprema ha dado vuelta a su fallo y ha dicho que prima el derecho de todas maneras y aunque se haya argumentado que había prescripción, corresponde de todas maneras reconocer el derecho. Entonces, tenemos estas posibilidades, está la acción de nulidad del testamento y también está la acción de petición de herencia en caso de que, porque usted fue pasado en silencio y usted también del testamento. Y con eso yo creo que ya son argumentos bastante fuertes y se debilita mucho en realidad la postura de don Sergio. Que quizás también en desconocimiento. Sí. Nuestras leyes no son siempre fáciles de entender para cualquier persona y a veces están súper convencidos de qué es lo que corresponde y cuando se les demuestra que no, cambian los ánimos. Efectivamente. Y hay que tener mucho ojo con el tema de los testamentos. Y es un llamado a los adultos mayores, a los parientes más cercanos que sepan que efectivamente a veces por desconocimiento y otras veces por mala fe se hace firmar testamentos a adultos mayores que en realidad no reflejan efectivamente la voluntad de ellos. Entonces hay que estar muy atento ahí de que se respete finalmente la voluntad del causante. Sí, y hoy hay incluso un instructivo de la Corte Suprema, ¿no? Es que se exige un certificado de las facultades mentales de la persona cuando es de la tercera edad, cosa que no está en este documento. Así es. Muchísimas gracias a ti personalmente y también a través tuya Fundación Pro Bono, que gentilmente nos está colaborando con el programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Ya pues, esto es un caso que no es fácil, es un caso complejo, pero un caso que se ve bien expectado. Tiene varias aristas por las cuales le permite defender los derechos suyos y los derechos suyos. El único heredero aquí no es don Sergio, por mucho que un testamento rece que lo es, porque ese testamento es contrario a las disposiciones legales de nuestro país en materia sucesoria. Yo les recomiendo que inicien las gestiones con un buen abogado. Dado los montos involucrados, es mejor hacer la inversión en un buen abogado a que vayan a perder por el transcurso del tiempo y porque escriba la acción correspondiente que debe interponerse en tribunales. Espero que sigan mis consejos, les vaya bien y esto les dé herramientas para tener una buena contrarrespuesta o respuesta a las miles de peticiones que ha hecho don Sergio. Y con esto cerramos la sesión.